Buenos días, jóvenes, soy Joaquín, Slowte desde todo el mundo. Bienvenidos a este comentario que corresponde a la jornada de hoy, miércoles 15 de julio de 2020. Y son, como podéis ver, las 8:10 de la mañana. Bien, el IBEX ayer cerró a 7.352, un pequeño retroceso. Seguimos en la parte alta de este canal en el que estamos trabajando, cuya resistencia es 7.500, soporte archiconocidos 6.700, y bueno, pues seguimos en la parte alta de este canal. Y bueno, pues mientras sigamos por aquí en la parte alta de este canal, evidentemente nosotros mantenemos nuestra predisposición a intentar atacarlo. Los futuros de hoy, por ahora, auguran una apertura de un 1% en positivo, es decir, que hoy lo vamos a tratar de una forma directa. Vamos a abrir por encima, parece ser, de 7.400 y ya veremos si tenemos recorrido hasta esos 7.500. Es una buena noticia porque todos estos datos que se van a ir publicando a lo largo de esta semana, yo tenía la sensación de que íbamos a ir de menos a más. Para mí la pena fue abrir un poquito al alza el lunes y luego este pequeño retroceso el martes que ha hecho que tal vez pudiéramos dudar en alguna de las posiciones. Pero bueno, yo creo que vamos a atacarlo dignamente hoy y lo vamos a poner seriamente en aprietos. Si no, pues bueno, ya sabéis que mientras estemos cerca de esta parte de aquí arriba, pues tenemos siempre opciones de intentar luchar por la ruptura de 7.500 y que luego esa resistencia se convierta en soporte, que es donde a mí me gustaría estar, en la batalla de los 7.500, 8.300. Pero bueno, mientras tanto, pues libraremos aquí esta lucha con la mayor dignidad posible. El resto de... ¿Os acordáis que yo he puesto un poco el ejemplo, el símil de que éramos un tren, nosotros éramos el último vagón? El resto de vagones y las máquinas locomotoras que están tirando desde el punto de vista de Europa también tienen un gráfico un poquito más amable esta semana. El Eurostoxx 50 lo tenemos aquí a tiro, esos 3.400, que es donde está la resistencia en la media de 70 en semanal. Y bueno, pues insisto, mientras estemos cerca de estos niveles, estoy hablando de esos 3.300, incluso 3.200 mucho, tenemos opciones de atacarlos. Si conseguimos romperlo, evidentemente el IBEX conseguirá romper sus 7.500. Lo mismo ocurre con la locomotora europea, que es el DAX, y que bueno, a pesar del pequeño revés de ayer, sigue claramente por encima de la media de 70, y lo más importante, está librando su propia batalla en esta resistencia de los 12.900, y bueno, pues mientras no pierda la media de 70, pues sigue siendo esa locomotora. Y bueno, pues si consigue tirar un poquito para arriba y llegar incluso a esos 13.000, el Eurostoxx evidentemente estará más cerca de la media y el IBEX será más fácil que rompa los 7.500. Seguimos añadiendo locomotoras que pueden hacer que nuestro IBEX consiga romper los 7.500 y la más importante es el Dow Jones, que por cierto ayer Estados Unidos tuvo un movimiento pues un poquito más importante de lo normal, que fue una subida de un 2% el Dow Jones, y que coloca este índice vital para mí, muy importante para mí, por encima de la media de 70 hoy miércoles, y que bueno, pues si conseguimos mantenerlo en el mercado durante esta semana, en el cierre de esta semana, estaremos muy atentos a la vela del lunes que viene, porque si tenemos señal y confirmación, no solamente abriremos posiciones en el índice, sino que bueno, pues tendrán mucho más sentido, tendrán más recorrido las posiciones que tengamos abiertas en el Dow Jones, como es el caso de una que abrimos el lunes pasado. Y además sirve de segunda locomotora o de primera, porque si el Dow Jones consigue mantenerse por encima de la media de 70 en semanal, es más fácil que el mercado europeo se contagie de este movimiento. Ya tendríamos los tres principales índices americanos por encima de la media de 70, Nasdaq está cómodamente por encima, S&P 500 está cómodamente por encima,
y conseguiríamos tener también el Dow Jones, no con un exabrupto como ocurre aquí, sino tal vez con una ruptura más sólida, más contundente, más consolidada, y con la que podríamos trabajar a medio largo plazo para romper esta resistencia que más o menos estaría sobre los 27.000 y a partir de ahí aspirar a todo. Pero esto no adelantemos acontecimientos. Por ahora consigamos romper y consolidar, y eso hará que el DAX se consolide, mantenga por encima, eso hará que el Eurostoxx se acerque a la media de 70, eso hará que el IBEX consiga romper los 7.500. Todo es una cadena. Y bueno, hoy también voy a comentar el oro. Jesús ha dejado un comentario en el vídeo de ayer y me parece muy interesante. Si queréis que le echemos un vistazo al oro también, Así que hoy, día de expectativa, pocas cosas, nuestro trabajo ya está hecho, lo tenemos hecho hace ya semanas y los que sigáis el sistema lo habéis hecho ya el lunes. Y hoy es un día de estar un poco atentos, pero tampoco de estar muy encima. El día del lunes, para mí, lunes y martes sí que hemos estado muy encima, porque teníamos serias dudas con alguna de las posiciones que teníamos abiertas. Y bueno, pero hoy ya es un día más relajado y lo que vamos a hacer es pues intentar ser espectadores, eso sí, en primera línea del posible movimiento que tengamos ahora bueno, pues primero evidentemente la apertura en Europa, con ese 1% del IBEX colocándonos por encima de 7.400, con ese Eurostoxx intentando atacar esa resistencia que es la media de 70 y con el DAX intentando mantenerse y también romper sus propias resistencias por encima de la media. Así que bueno, un día de espectadores, pero insisto, espectadores en primera línea, en la pole. Vamos a echarle un vistazo al oro. Creo que lo tengo por aquí, estas pestañas de aquí. Aquí lo tengo. Ay, perdón, he cogido el petróleo. He cogido el petróleo sin darme cuenta porque lo he visto un poco en positivo. El oro tiene un gráfico espectacular. Nosotros llevamos dentro, este es uno de esos ejemplos en los que llevas dentro mucho tiempo. Nosotros abrimos posición aquí, junio, principios de junio de 2019, y hemos mantenido posición abierta porque, bueno, pues hemos seguido por encima de la media. Siguen máximos y, bueno, pues cuando decida cortar hacia abajo es cuando cerraremos la posición, que salvo grandísima sorpresa, pues probablemente nos encontremos, iniciará retroceso, la media todavía seguirá subiendo, probablemente nos encontremos por encima de 1.600. Pero bueno, esto es hacer suposiciones porque mientras estemos por encima de la media nosotros no vamos a cerrar. Lo que sí tenemos garantizado es un cierre por encima de 1.500 nosotros. Y abrimos posición aquí sobre los 1.300. Tiene un comportamiento muy noble, digamos, respecto al gráfico. Sí que es cierto que ha habido años que ha sido más complejo tratarlo, pero bueno, es como todo. Los valores hay que elegirlos con muchísimo cuidado. Para mí no es lo difícil tener un sistema. Lo difícil es aplicarlo y luego elegir bien los valores que vas a seguir. Por ejemplo, siguiendo el sistema tan sencillo que tenemos nosotros aquí, sí que es cierto que entre diciembre, enero y febrero de 2012-2013 hubo ciertas turbulencias complicadas que hacen que dude hasta el más sensato, pero luego abres un corto aquí en 1.600 y que cerraríamos aquí en 1.300, otro corto que cerraríamos aquí, otro corto que cerraríamos aquí. Largo que abriríamos aquí, poco beneficio, escaso. Y luego, pues bueno, sí que es cierto que 2017 fue un año complicado por cuanto a tener operativa, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que saber pasar estas temporadas, porque luego vienen los premios. Para mí, seguir el oro es fundamental en una persona que tenga una cartera más o menos diversificada. Ya expliqué cuál sería para mí la cartera diversificada ideal. Hay un vídeo bastante reciente. Yo primero compraría en el IBEX. Después compraría acciones de mercado continuo español, luego me iría al Eurostoxx 50, en todo caso me iría al DAX 30, matizando un poco más, luego ya saltaría a Estados Unidos, primera operación que yo haría sería en el Dow Jones, después del Dow Jones te puedes abrir si quieres al S&P 500 y luego saltaría al Nasdaq, luego en el caso de que te interese alguna posición muy ligera abierta en el mercado asiático, pero no tienes por qué, yo puse el ejemplo de dos alumnos que tengo que
que están conmigo en el seguimiento y que, bueno, pues uno es un experto en la bolsa del Kospi coreano, pero es que vive allí porque está casado con una coreana, y otro que es un experto en la bolsa de Asunción de Paraguay, pero es que convive con paraguaya allí en Paraguay, aunque él trabajaba mucho, ahora no sé, porque estamos más metidos en el mercado americano, pero trabajaba mucho allí, los que están allí, trabaja mucho con el Merval argentino. Y bueno, pues y luego pues yo creo que deberíamos tener estas que he dicho, presencia en Europa, Estados Unidos, y luego siempre un ETF relacionado con el petróleo, un ETF relacionado con el oro y un ETF relacionado con el euro dólar. Para mí esos son los puntos que le dan la calidad, la estrella Michelin a una cartera bien diversificada y a una persona que está encima del mercado, aprovechando absolutamente cualquier oportunidad que pueda haber. Y estoy hablando de esto porque creo que son bastante sensatos. No estoy hablando de pares muy complejos que también podrías utilizar, ¿eh? Y bueno, pues eso. Yo ahora mismo, en caso de tener una posición abierta, estamos justo en resistencia. Ahora justo la habríamos roto. Se podría tener como primera salida estos 1800. Luego a partir de ahí, estoy diciendo por si Jesús o cualquiera que haga una pregunta tiene una posición abierta, yo el siguiente soporte lo pondría por aquí, 1650, y el siguiente soporte creo que ya vendría 1575, pero creo que ya vendría con la pérdida de la media, en el caso de que retrocediese hasta aquí. Entonces ya creo que lo quitaría y ya me quedaría solamente con la media aquí. Para mí estos tres son los puntos de inflexión para posiciones que ahora mismo estén abiertas y ganando en oro. Esta es la más agresiva, cerrar cuando pierda y luego esperar a volver a romper esta resistencia de estos 1800 otra vez y volver a abrir. Perder 1650 para mí sería importante, y luego ya evidentemente la última salida. Aquí no hay excusa ninguna para estar dentro del oro a largo plazo, porque perdiendo la media de 70 lo que hay que hacer es adoptar una predisposición bajista. Entonces aquí en todo caso ya abriríamos un corto. Así que bueno, pues ya está comentado el oro. Queda usted satisfecho, Jesús. Muchísimas gracias por escucharme. Ya sabéis de todas formas que esto no es más que mi opinión. Por favor, contrastadla, cotejadla, comparadla con otros vídeos, con otros blogs, con otros comentarios. Con todo eso te generas tu propia opinión. Es muy importante porque tu opinión va a ser la que mejor se adapte a tu perfil. Siempre lo digo, ten en cuenta que cuando una inversión profesional en teoría debería hacer un esfuerzo brutal para saber qué perfil tienes. De hecho, si se lo toman en serio son un montón de preguntas. Y luego, una vez que tienes claro más o menos tu perfil, que eso es un arte y que cuando consigues dominarlo puedes hacerlo a voluntad. También he contado muchas veces el ejemplo de algunos alumnos que tengo que son capitanes de yate, que por lo visto son los mejores trabajos del mundo, en el que, bueno, estás 3 meses en verano, 24 horas dentro del barco a disposición del armador, pero luego hay otros 9 meses que estás pendiente del barco, pero tienes más tiempo, digamos. Y yo siempre pongo un ejemplo de un alumno que ya es un buen amigo, que él, pues claro, donde está en el barco, que está a tope, utiliza la media de 70 en semanal para tomar decisiones y para estar en contacto con el mercado, y cuando está en casa se pasa a diario y trabaja con velas diarias. Es un ejemplo de manipular o de utilizar el perfil a voluntad. Cuando ya sabes perfectamente lo que quieres, puedes colocarlo a tu voluntad. Una vez que tienes claro el perfil, aunque lo elijas el que tú creas que es el adecuado, eliges el producto adecuado para ese perfil. Aquí es donde se equivoca el 99% de la gente, porque lo que te venden normalmente son productos, no te venden inversiones relacionadas con tu perfil, porque no pierden el tiempo en eso. Te venden lo que está más de moda, estas llamadas agresivas, que son una barbaridad, que te venden oportunidades en el Bitcoin, que muchas veces capturan a mucha gente y la engañan porque les dicen que, bueno, que si pones una inversión de 3.000, 5.000, 15.000 euros te va a dar una renta de 200 euritos al mes, que es una barbaridad. Y bueno, pues como normalmente la gente ha pensado muchas veces en obtener ese tipo de rentas en algunas cosas, se va uniendo todo en sus cabezas y resulta que en un momento dado te hacen esa llamada y aprovechan. Yo no soy psicólogo, pero estoy seguro que debe tener un nombre.
y aprovechan todos esos recuerdos, pensamientos, voluntades que querías haber hecho en su momento y crees que esa es la oportunidad que estabas esperando y por eso es más fácil caer. Yo respeto mucho a todo el que es víctima de estas estafas, porque aunque parezcan que son increíbles y que es difíciles de creer, todo depende muchas veces del momento en el que te pille. Así que bueno, lo mejor en tu banco, si no quieres complicarte la vida, el banco tuyo, ya sabes que yo no porque no es que lo recomiende mucho, pero es porque no son especialistas. Tú preguntas en tu banco y a no ser que la persona con la que estés hablando de tu confianza haya hecho un esfuerzo por formarse el mismo, no le han dado una formación específica. Entonces lo más probable es que le esté vendiendo lo que le dicen desde Madrid. Ahora hay que vender estos fondos, tal. Y además tienen 2. Y como mucho 4. Está, digamos, el moderado y el agresivo. Y luego, pues el que tiene mucho tiene 4 opciones, ¿no? Y algunos con unos nombres que son unos eufemismos que a mí siempre me han hecho muchísima gracia. Por ejemplo, siempre se me olvida, luego me sale la palabra, pero a mí el que más gracia me hace es el... Ahora no me sale. Pero lo he visto muchas veces. Tiene usted un perfil dinámico. El perfil dinámico. No le llaman agresivo, pero el dinámico es como que está ahí en medio, ¿no? Y luego, ya te digo, pero si no, céntrate en tu banco, paga las comisiones de tu banco si haces 5 o 6 operaciones, que tampoco pasa nada, pagar un poco más. Pero estás en la tranquilidad y la seguridad de tu entidad. Si luego ya haces muchas operaciones, pues te cambias a una entidad especializada. Y luego el sistema, que es lo más fácil de todo. Te compras un libro que esté publicado a partir de 2010. Lo digo porque estará un poco más actualizado, sobre todo el lenguaje, la forma de expresión. Y coges un sistema. Fíjate que yo estoy utilizando una media de 70 en semanal, que no puede haber algo más sencillo. Y me va a dar el positivo a final de año de la cartera que estamos haciendo. Y me va a dar el positivo en la cartera que tengo con mis hijos, que es la que hago, la que replico con el seguimiento que hago. Personalizado, pues las señales que vamos dando de entrada y salida yo las replico con mis hijos y a algunos de los alumnos se la he enseñado y predico con el ejemplo. Y tengo las mismas posiciones que sugiero, las tengo compradas en una cartera de mis hijos. Y luego, pues, perfil, producto, sistema, no sé qué estaba diciendo con esto. Vale, sí, el sistema, que el más fácil posible. Es que todos los sistemas funcionan si los aplicas. El problema es que lo aplicamos 3 días, no funciona y creemos que estamos equivocados. Y vamos a por el siguiente, y a por el siguiente. Y estoy seguro que muchos os veis reflejados en los que estáis buscando el truco en el siguiente libro o en el siguiente curso. Y eso no funciona así. La mayoría de la gente con la que me cruzo, lo que pasa es que muchas veces también, yo tengo que decir, y lo siento, no es mi intención, pero mucha gente no aprovecha las oportunidades también. Me he encontrado mucha gente que inicia el trabajo conmigo, quiere trabajar conmigo. En algunos casos la prepotencia le puede, en el sentido, y no con un tono peyorativo, a ver si me explico bien. La prepotencia en el sentido de decir, no, esto tiene que ser mucho más complicado. Si es tan sencillo no puede ser bueno. O mucha gente que está sobreinformada, que ha hecho cursos muy, muy profundos, que son cientos de horas. Ya sé, es un máster, ni te cuento. Cientos de horas de absolutamente... no quiero utilizar una palabra que esté mal, pero bueno, de confusa información que es imposible relacionarla. Habría que ser un modelo de realidad de inteligencia artificial brutal para procesar toda esa información, y luego pues evidentemente es imposible procesarle. Lo que haces, y cuando les enseño algo pues que es mucho más sencillo, pues no lo valoran, que me parece bien también. Cada uno, hay gente que no está en el momento también para trabajar conmigo, para trabajar con ciertos sistemas. Todo lleva. De hecho, yo siempre me acordaré la primera llamada que yo recibí en mi vida cuando decidí dedicarme única y exclusivamente a formar, que fue en 2010. Yo ya tenía mis alumnos, porque al margen que iba desarrollando mi actividad profesional, algunas personas ya les iba asesorando, iba compartiendo con ellos su aventura en la inversión. Pero me acuerdo de la primera persona que me llamó, cuando me puse por mi cuenta 100%, le atendí muy bien y me llamó 3 años después. Y 3 años después hizo todos los cursos y de hecho somos ahora unos grandes amigos. No era su momento. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier sugerencia, como siempre, será muy bien recibida a través de las opciones de contacto que tienes a tu disposición. Hasta mañana, te deseo que pases un feliz día.